Hoy vamos a desarrollar un tema muy frecuente en pediatría, que es el síndrome febril. Probablemente uno de los temas con más difusión a nivel familiar, a nivel escolar, en todos los ámbitos donde los chicos se trasladan. El cambio de temperatura suele generar alarmas. Y de lo que vamos a hablar es justamente de los mitos y de las verdades sobre la temida fiebre, pero en realidad la valiosa fiebre. Hay 5 puntos relevantes a desarrollar durante esta clase. Estos son los que se marcan aquí. Aclarar que es la primera causa de consulta en la pediatría, que es una adaptación natural de todos los vertebrados como parte de la respuesta inmune, que no es un problema a vencer, al contrario, es un recurso que tienen los seres humanos como parte de la curación de las enfermedades. Que el síndrome febril no es solamente una temperatura elevada, sino que deben agregarse otros elementos para conformar el síndrome, como el decaimiento corporal, el dolor, la inapetencia y sobre todo la sensación de desánimo, que es lo que más preocupa a los padres. Vamos a hablar también de las causas y finalmente cómo intervenir, en qué situaciones y sobre todo cuándo no intervenir. Como principal causa de pediatría, cuando hay registro de esto, se confirma que el 65% de las consultas ambulatorias son porque el niño tiene temperatura elevada. Es curioso comprobar que en un 10% de estos casos el sobreabrigo era la causa en los lactantes o haber estado expuesto a temperaturas elevadas en el ambiente. Como síndrome febril sigue siendo, no obstante, la primera causa. Por ello, es alarmante confirmar que hay un registro de 1000 dosis de drogas antifebriles que se utilizan durante el primer año de la vida de un niño. Esto significa una alerta importante porque suman 5000 dosis en los primeros 4 años de la vida. Y esto implica un riesgo agregado en una lucha, en una batalla, que significa combatir grados de temperatura, produciendo daños que en edades posteriores, en la adolescencia, en la juventud o en la madurez, pueden significar compromiso en la calidad de la vida. Estos daños pueden ser renales, pueden ser hepáticos, pero comprometen severamente y esto implica reflexionar sobre lo que estamos haciendo respecto del síndrome febril. Y por supuesto, las personas que se acostumbran a no tolerar la temperatura, así como no tolerar el dolor, generan un acostumbramiento en el uso de drogas y claramente en pediatría el uso de tantas dosis podría ser la génesis de adicciones en edades posteriores. Claramente la fiebre es una adaptación a la respuesta inmune, es parte de la reacción de la fase aguda en cualquier inflamación. El cuerpo eleva su temperatura normal, que oscila entre 36,5 y 37,5 grados Celsius, para lograr un efecto de reacción contra el invasor, ya sea un virus, una bacteria, un golpe, un traumatismo o distintas formas de causar inflamación en alguna parte del cuerpo. Este responde aumentando la temperatura para que los mecanismos de limpieza y resolución de esa inflamación sean más eficaces. Se coordinan fenómenos autonómicos, neuroendocrinos y conductuales. Es decir, se produce una vasodilatación, se conducen por vías distintas los mecanismos de fagocitosis hacia el enemigo invasor y la conducta lleva al reposo, a la quietud, a una situación corporal diferente a la actividad normal. Por lo tanto, esto hace reflexionar nuevamente si es necesario usar medicación para cualquier síndrome febril, cambiando la conducta y dejando que el individuo
siga moviéndose mientras la inflamación está pendiente, aunque hayamos apagado la alarma. El aumento de la temperatura aumenta claramente la velocidad de desplazamiento de macrófagos. Quiere decir que las células que están de nuestro lado y forman parte de la inmunidad que va a curar esa situación de inflamación, va a ir a 100 veces más rápido que si tuviera el cuerpo una temperatura normal. Aumenta la velocidad en que estos macrófagos fagocitan los invasores, y claramente se ha demostrado también que los microbios que pueden ser esos invasores reducen su capacidad de replicación. Es decir, la fiebre es parte de la respuesta inmune favorable y que no necesariamente debe ser combatida a menos de que exista un riesgo que vamos a ver a continuación. Si definimos el síndrome febril como temperatura elevada más estos síntomas que estamos describiendo aquí, ¿cuál es el objetivo médico? ¿Cuál es el objetivo de la intervención médica? ¿Reducir una cifra de temperatura o aliviar el malestar que está sufriendo un niño? Esto depende de quien lo vea, quien lo sufra y quien lo opine. Desde el punto de vista de los padres, desearían que su niño jamás tuviera temperatura elevada, jamás sufriera, jamás tuviera dolor, jamás estuviera decaído, jamás estuviera inapetente. Desde el punto de vista médico, uno sabe que los síntomas de síndrome febril son una señal de detener las actividades normales para que la curación se produzca. Y si el proceso de la mayoría de las inflamaciones que son virales en pediatría requieren tiempo de transcurso y de convalecencia, en realidad con el uso masivo de antipiréticos estamos interviniendo y estamos interfiriendo en la curación normal de esos procesos. Para esto se requiere un poquito más de paciencia, un poquito más de tolerancia y menos ansiedad en reducir la fiebre. Esta es la situación que alerta a los padres. Esta es la razón por la cual los padres intentan combatir cualquier nivel de temperatura. No llegar a un estado de hiperpirexia, definida como una temperatura corporal axilar mayor de 41 grados Celsius. Esto se ha asociado clásicamente a convulsiones febriles. Y este es el temor de los padres y es la razón por la cual se abusa en el uso de las drogas. La hiperpirexia es absolutamente excepcional. Lo que ocurre es en los casos en los chicos que tienen convulsiones son en general antecedentes de convulsión familiar previos y conocidos, o elevaciones bruscas de la temperatura y también reducciones bruscas de la temperatura. Temperaturas que se elevan suavemente y descienden suavemente raramente van hacia la convulsión. Sí los picos febriles inesperados y sí los descensos por maniobras desesperadas de los padres que quieren bajar rápidamente la temperatura, por ejemplo, sumergiéndolo al niño en agua fría. Las convulsiones febriles no producen secuelas si son únicas, si no se repiten, si duran menos de 15 minutos. En general las convulsiones duran segundos. Y esta situación de hiperpirexia es, reitero, excepcional y se evita con maniobras que vamos a ver a continuación. Hablemos de las causas. Van a ver dos imágenes, en esta y en la siguiente, las causas principales, y como ven son numerosas. Por lejos la primera causa de síndrome febril son las infecciones causadas por distintos organismos. Segundo, y curiosamente, las neoplasias, sean de tejidos sólidos o tejidos blandos. Por mecanismo inmunológico, en cuadros de alergias severas, o en enfermedades del sistema conectivo, enfermedades autoinmunes que se manifiestan por síndrome febril. Hay hemopatías, trastornos de la sangre
que involucran la médula, que involucran degeneración en la producción de leucocitos, crisis hemolíticas severas y el temido síndrome mieloproliferativo, que es una respuesta linfática a distintos agentes. Hay también síndrome febril cuando se produce una necrosis tisular masiva, por ejemplo, con accidentes vasculares, trombosis, traumatismos mecánicos o gangrena. En este gráfico las causas continúan con, por supuesto, causas mucho menos frecuentes. Las enfermedades endocrinas, por ejemplo, rarísima aparición, pero todavía visible, la gota, la porfiria, asociada fuertemente a dolor abdominal, el síndrome de Addison, asociado frecuentemente al uso abusivo de corticoides terapéuticos, y a crisis tiroideas, como ven, causas mucho menos frecuentes. En el siglo XVII, von Recklinghausen, un investigador empírico, definió el síndrome que lleva su nombre, que es fiebre ficticia. Son fiebres autoinducidas, no voluntarias, que se producen por situaciones de estrés, en general por la presencia o ausencia de seres que son importantes en la vida emotiva de esa persona. También hay fiebre ficticia simulada. Estos son mecanismos muy complejos y con trastornos mentales notables. Puede ocurrir síndrome febril de origen físico cuando hay cirugías extensas que producen necrosis importante en tejidos, cuando se aplica terapia radiante y algo que habíamos citado anteriormente, que es la exposición prolongada a temperaturas ambientales muy elevadas. Algunos químicos pueden producir fiebre. Agentes pirógenos inyectados, es muy frecuente en los casos de vacunación. En las horas posteriores a vacunación, la invasión de agentes pirógenos, ya sea el vehículo o ya sea el agente inmunogénico, puede generar esa respuesta. También hay medicamentos que generan fiebre y están los de origen emocional, excepcionales, pero no por ello descartables. Existen síndromes febriles agudos o prolongados, no crónicos, que pueden deberse a pérdidas, a cambios importantes en la habitabilidad, a mudanzas, a pérdidas de mascotas, a pérdidas de familiares queridos, a cambios de colegio. Y estos niños deben ser estudiados para descartar todas las causas que hemos citado antes, y fiebre de origen emocional debe ser definida por descarte de todo lo anterior. ¿Cuándo intervenimos? ¿Y de qué manera intervenimos? Ante un niño que presenta síndrome febril, existen 4 mecanismos por los cuales nosotros vamos a reducir su molestia. El primero es desabrigar. Y esto es importante remarcarlo porque la desazón que sufren los chicos cuando tienen síndrome febril los lleva a tiritar, a tener frío, a tener las extremidades con menor temperatura. Por lo tanto, los padres suelen hacer exactamente lo contrario, abrigar. Y esto produce que el cuerpo no tenga la capacidad natural de perder temperatura por dispersión. El 20% de los niños con fiebre o con síndrome febril, para hablar en forma más estricta, mejora cuando son desabrigados. Esto reduce la posibilidad de usar medicamentos. Si a continuación aplicamos medios físicos, es decir, remojar externamente algunas partes del cuerpo o todo el cuerpo por inmersión suave en agua de temperatura natural o apenas tibia, nunca fría, y dar de beber agua, es decir, mojar por fuera, mojar por dentro. Estos 2 aspectos sumados
mejoran otro 20%, con lo cual, si sumamos, el 40% de los niños con síndrome febril va a mejorar y no va a requerir medicación si nosotros cumplimos las 3 etapas o planteos iniciales. Recién entonces, cuando hemos desabrigado, hemos aplicado medios físicos, hemos dado de beber agua, en los lactantes prenderlos al pecho, y esto no ha logrado reducir la temperatura por debajo de 38 grados, consideramos la posibilidad de administrar antitérmicos orales. Las drogas autorizadas y probadas con efecto sobre los niños actualmente son 2. Ibuprofeno a la dosis que figura en el gráfico y con esa frecuencia, y paracetamol de idéntica manera a la dosis que figura en el gráfico y con esa frecuencia. Es muy importante evitar medicamentos que han sido usados en forma clásica y por generaciones. El primero es el ácido acetil salicílico, la aspirina, usada masivamente en otras generaciones, y por su asociación con síndrome de Reye, que es el fallo hepático con compromiso neurológico severo que puede ocurrir en algunos niños predispuestos, no en todos, hace que cuando un niño está cursando una enfermedad febril, hasta que no se demuestre el origen, hay que evitar el uso de ácido acetil salicílico. Tampoco dipirona está recomendada a pesar de ser una droga de alto efecto. La dipirona se usa en situaciones excepcionales y en lo posible se evita por efectos nocivos, por efectos acumulativos, por alergias, por anafilaxia y también por un efecto acumulativo sobre daño hepático y renal. Hay situaciones especiales en las que el síndrome febril se torna distinto y el enfoque cambia respecto del común. El primer grupo son los niños menores de 2 meses. Son niños que aún no han recibido vacunación completa contra enfermedades severas, por lo cual un síndrome febril en estos pacientes requiere una indicación distinta. No se trata de reducir la temperatura, no se trata de apagar alarmas, sino de buscar la causa por la cual un niño menor de 2 meses tiene fiebre, ya que estos niños no tienen la capacidad de focalizar infecciones, sino que el riesgo de un síndrome febril quiere decir que puede estar sufriendo o iniciando una infección sistémica. Por lo tanto, la indicación precisa y absoluta y universal en niños menores de 2 meses es la internación y el estudio completo para descubrir el origen. Algo similar ocurre en niños que no han recibido vacunas. Pueden tener más de 2 meses, pero están expuestos como el grupo anterior. Niños en donde se confirma que no han sido vacunados o no existen registros serios y convincentes de que han recibido vacunas, deben ser internados para estudiar el síndrome febril. Estos niños no pueden ser manejados en forma ambulatoria por el riesgo de enfermedad sistémica. Los niños inmunocomprometidos constituyen el tercer grupo de riesgo. Son niños que no tienen respuesta celular adecuada y el síndrome febril puede ser de alto riesgo. Estos niños no deben ser manejados en forma ambulatoria tampoco. Deben ser ingresados en un lugar en donde se disponga la posibilidad de investigar la causa original, de manejar el síndrome febril de acuerdo a la etiología y con medicamentos que no afecten su condición previa. El último grupo, considerado como una situación especial, son niños con convulsiones febriles previas. Estos niños ya tienen la predisposición a tener descargas neuronales debido a cualquier temperatura que eleve el cuerpo. No hace falta que lleguen a la hiperpirexia. 38, 39, 39 grados Celsius son suficientes para repetir el estado convulsivo, con lo cual se plantea un tratamiento que involucre un anticonvulsivante además de las drogas específicas que en este paciente en particular hayan demostrado eficacia. Los objetivos claros para desarrollar este tema son los que están en este gráfico.
Claramente hay que producir un alivio del síndrome febril, pero no combatir cualquier valor de fiebre. Estamos convencidos de que lo más importante en esta situación es evitar la sobremedicación para evitar lo que nosotros estamos viendo como una epidemia: el sobreuso de drogas, el sobreuso de medicamentos que dañan riñones e hígados en edades posteriores, y sobre todo la tendencia a la génesis de adicciones en pacientes que no requieren medicación. Prevenir convulsiones en aquellos predispuestos e instalar en los nuevos médicos un paradigma distinto a las generaciones anteriores. La fiebre no es el enemigo a vencer. La fiebre es parte de la curación. Muchas gracias.